pandemia anterior yo ya me encontraba trabajando en un laboratorio. Esa pandemia, no sé si muchos de ustedes son muy jóvenes y no la recuerdan, fue la pandemia del HIV o del SIDA, que fue también una pandemia mortal en muchos casos, de la que aprendimos muchísimo también, y que sin embargo no tuvo las tasas de mortalidad que está mostrando el COVID-19, fundamentalmente porque el modo de transmisión es determinante cuando se habla de un agente infeccioso como un virus, ¿no? En el caso del virus HIV o el virus del SIDA, este virus se transmite a través de fluidos, ¿sí? Sangre, lágrimas, saliva, semen, etcétera, y eso para el virus complica la transmisión. Sin embargo, este enemigo que la humanidad entera está afrontando en este momento, tiene las cosas un poco más fáciles que el HIV, porque la transmisión prácticamente se da en la medida que nos aproximemos a otra persona, porque el virus viaja de persona a través del aire, ¿sí? Exactamente eso. Entonces, eso hace que este enemigo nos infecte pues en gran medida, y también ha provocado que el virus mute con gran facilidad. Y por esa razón han aparecido las famosas variantes. Vamos a ver un poco de manera muy sencilla, como es mi estilo, ¿sí? Vamos a ver de manera muy sencilla de qué se trata. Bueno, yo recuerdo que las primeras charlas sobre el COVID-19 las di aproximadamente hace un año, ¿no? Más o menos por mayo del año pasado. Y venían noticias de Europa. Ustedes saben que el virus inicia en Asia, llega a Europa, a España, Italia, fundamentalmente España, y luego llega a Latinoamérica. Y en ese momento las noticias que llegaban pues de España resultaban pues alarmantes. Se decía, por ejemplo, que era la pandemia más grave de los últimos 100 años, después de la gripe española, justamente. Algunos nos manteníamos todavía incrédulos, probablemente, ¿no? Otros se aventuraban a decir que la pandemia iba a durar entre 18 y 24 meses, y parecía algo exagerado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estas son noticias, estoy comentando a partir de noticias de mayo del año pasado, y eso qué quiere decir, que ya estamos, la pandemia se inició en diciembre, ¿no? El 31 de diciembre, si no recuerdo mal, la OMS se da la primera alerta de la pandemia por los sucesos ocurridos en Asia. Entonces, si contamos desde, vamos a decir, desde enero, ya tenemos 12 y 4, unos 16 meses en estado de pandemia. Y si bien es cierto, en Europa estamos viendo que ya se están, digamos, relajando un poco las medidas, ¿no? Bueno, yo soy muy aficionado al fútbol, por ejemplo, eh, hay noticias de que, por ejemplo, la próxima fecha en el Campeonato Español ya va a tener público en las tribunas, como ya ha sucedido en algunos partidos de la liga inglesa, por ejemplo. En Inglaterra, es más, se han abierto los bares, los restaurantes ya se han abierto, entonces se han ido relajando. Sin embargo, aquí en Latinoamérica eso no está sucediendo todavía. ¿Y eso por qué razón? Porque la vacuna que llegó por fin a fines del año pasado, a fines del año 2020, no ha llegado en su totalidad a todos los países, ¿sí? Creo que solamente más del 80 o 90% de la vacuna se ha llegado a los países ricos, y como siempre sucede, los países, no me gusta decir pobres, pero los países menos favorecidos, vamos a decir, el ritmo de vacunación es más lento en función de la llegada de las vacunas. Y dentro de ese contexto, desafortunadamente, por muchas razones que los peruanos conocemos muy bien, y a propósito, si hay amigos del extranjero, también va acá mi saludo, igual que a todos los invitados que están en esta reunión. Justamente por ustedes he creado esta presentación con información muy útil para todos ustedes. Bueno, les decía, ¿no? Dado todos los sucesos que han ocurrido en nuestro país, hasta que tienen tintes políticos, cosas que no nos corresponde hablar hoy día. Sin embargo, tenemos un ritmo de vacunación bastante lento. Es decir, al ritmo de vacunación que tenemos actualmente, ¿sí? El vacunar a toda la población peruana probablemente lleve unos 5 años.
Así es. Entonces, lo que se requiere, ¿qué cosa es? Las vacunas para acelerar el proceso y lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño. Porque si esto no se produce, vamos a vivir en el contexto COVID todavía 2, 3 años más, por lo menos, por lo menos. Hablo del Perú. ¿Y cuál es el peligro con esto? Bueno, el peligro quiero verlo un poquito más adelante, pero lo vamos a dejar ahí. O sea, lo que les quiero decir con esto es que la situación en nuestro país es bastante comprometida, porque al no haber eficiencia, al no haber vacunas, sino haber, por lo tanto, eficiencia en un programa de vacunación, las proyecciones nos dicen que el contexto COVID en el Perú podría prolongarse hasta el año 2025. Eso es lo que los especialistas, si usted, estas son noticias que yo he colgado incluso en mi fanpage de Facebook, perdón, doctor, biólogo MG Iván Columbus, ustedes pueden ingresar ahí, todas estas noticias están ahí, ¿sí? Que son de dominio público. Entonces, sí, efectivamente estamos en una situación grave. Esto, como les decía, se inicia pues en China. Algunos dicen que era un virus manipulado en laboratorio, otros que vino de un mercado, que alguien se comió un murciélago y que el virus mutó en el humano, en fin. Eso yo dudo mucho que se llegue a aclarar. Recuérdense que China, que es el país donde se originó el virus, es un país totalitario, ¿no? Tiene esta famosa cortina de hierro, no deja salir información. Entonces, probablemente nunca sepamos exactamente el origen del virus. Y en realidad, es algo anecdótico. Lo que nos corresponde preocuparnos más, sobre todo los científicos, es en el control del virus. ¿Y qué pasa? Se inicia en una ciudad china llamada Wuhan. Wuhan es una ciudad con 60 millones de habitantes, que uno dice es el doble de la población del Perú. Sí, 60 millones de habitantes, el doble de la población del Perú. Sin embargo, para la población que tiene China, esto era algo, una anécdota, ¿no? Porque Wuhan es para, como que se les infecta un bus, ¿no? O un avión. O sea, esa es la proporción en cuanto a la población que hay en China. Entonces, no les preocupó tanto y creo yo que ese fue el error fundamental. Sin embargo, de Wuhan, el virus llega a Beijing, ¿sí? Y ahí nace la primera variante, ¿no? Porque el virus Wuhan, la cepa de Wuhan con la cepa de Beijing hoy están descritas como dos cepas diferentes porque este virus va mutando. Y esa cepa de Beijing es la que sale del país y llega pues primero a Europa y después llega a Latinoamérica. Y bueno, después han ido surgiendo otras variantes como estamos escuchando con preocupación en las noticias, ¿no? Entonces, sí, pues ahí hay una responsabilidad de no haber cercado las fronteras. Claro, China dice que lo hizo porque, perdón, que lo hizo simplemente porque no habían tantos reportes, a ellos no les llamó mucho la atención. China, es más, en este momento solamente reconoce 3.500 muertes, solo reconocidas por China 3.500 muertes. En el Perú, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, son 60.000, de acuerdo a SINADEF, estamos hablando del doble o probablemente un poco más, 120.000, 150.000 decesos en Perú en lo que va de la pandemia. China solamente reconoce 3.500 muertes. Sin embargo, un hecho que no deja de llamar la atención es que el año pasado se dieron de baja 20 millones de líneas celulares en China, o sea, de teléfonos, líneas de teléfono, se dieron de baja a 20 millones. Y eso crea pues cierta suspicacia, ¿no? En la opinión pública, porque ¿cómo se dieron de baja a 20 millones de líneas si solamente hubieron 3.500 fallecidos? ¿Lo sabremos alguna vez? Ojalá que algún día se aclare el misterio, ¿no? Yo lo dudo mucho. Y justamente en una de las primeras presentaciones que hice yo sobre el tema, incluí esta imagen que ustedes tienen ahí al frente y siempre la muestro, siempre regreso a ella para que el auditorio, ustedes y quienes hablan también nos demos cuenta de qué tanto o tan poco hemos avanzado, ¿no? Y yo comencé en esa primera presentación diciendo que solo sé que nada sé, porque efectivamente era un virus nuevo, probablemente de origen animal. Primero se dijo que atacaba las vías respiratorias, después que atacaba el corazón, después resultó ser multisistémico, en fin. De acuerdo al doctor Arturo Pareja, que es uno de los inmunólogos más eminentes en nuestro país, el Perú, que es una persona que yo sí respeto, admiro y sigo,
de acuerdo al doctor Arturo Pareja, este virus nos está obligando a reescribir la historia de la virología en el mundo, porque es un virus con un comportamiento atípico como no lo habíamos tenido antes. Fíjense ustedes. Entonces, en ese momento, hace un año, como lo están viendo ahí, yo decía que a la fecha, ¿no? Estamos hablando del 14 de mayo de 2020, la ciencia no tiene una respuesta cierta sobre los mecanismos, transmisión, fisiopatología, tratamiento o inmunización. Sin embargo, el año pasado se han producido, se han publicado estudios científicos sobre el COVID a razón de 1000 estudios semanales publicados. La ciencia ha dado una respuesta, claro que sí la ha dado. Hoy sabemos muchísimo, sin embargo, el comportamiento del virus no está totalmente definido. Este virus siempre nos sorprende, ¿sí? Se ha tratado con diversos fármacos o esquemas de tratamiento, ¿sí? Se ha tratado con la hidroxicloroquina, se ha tratado con la dexametasona, se ha tratado con la ivermectina, se ha tratado con la citromicina y no ha habido resultados, o sea, no se puede prevenir, la ciencia cierta no sabe con qué prevenirlo, ¿sí? ¿Sí? Parece que hay un problema técnico por ahí. Ok, entonces le decía, no hay una terapia preventiva. Los rusos están trabajando en un suero que lo quieren dar a través de comprimidos. Hay otro grupo que también está trabajando, no recuerdo exactamente el país, que también está trabajando en una droga, creo que son los ingleses que están trabajando en una droga que dicen que la van a tener lista para fin de año para la prevención o para el tratamiento de los cuadros iniciales, pero todo eso está en experimentación. Hasta el momento, hasta la fecha, no hay ningún medicamento. La vacuna, decía yo en ese entonces, ¿no? Estará lista cuando menos en los próximos 6 meses y acerté en ese pronóstico porque la vacuna apareció en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, creo que fue en noviembre que los rusos ya dieron la noticia de que tenían la primera vacuna, ¿no? La Sputnik 5 o la Sputnik V, ¿no? Algunos le llaman V, otros le llaman Sputnik 5. Bueno, el hecho que ya está la vacuna fue la primera, y luego han ido apareciendo pues las famosas vacunas de Sinopharm, de Sinovac, la de Sinopharm de triste recordación para el Perú, Sinovac, la de Pfizer, AstraZeneca y otras, ¿sí? Y se siguen trabajando en más vacunas. Esa es una buena noticia relativamente, y ahorita les voy a decir por qué relativamente. Y hay un concepto importante para entender la mecánica de la transmisión del virus, ¿no? Que es el concepto de carga viral. Carga viral, la cantidad de virus, ¿no? Y en la carga viral infectiva es la carga que necesito para desarrollar la infección. Vamos a suponer que yo salgo a la calle, por ejemplo, pasa una persona infectada por mi lado y suelta un virus, un replicante, por eso se les llama, ¿no? Un replicante. Un virus no es suficiente para causarme la infección, porque un virus puede ser neutralizado, una unidad, un replicante puede ser neutralizado por mi sistema inmunológico. Entonces, la prevención está muy relacionada al concepto de carga viral, como vamos a seguir viendo. Y por lo tanto, de todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir? Que las únicas medidas efectivas para prevenir la infección hasta hoy son las mismas que el año pasado. O sea, la limpieza y desinfección de manos fundamentalmente, la protección física, y miren cómo ha variado el tiempo, ¿no? Los parámetros de protección física han cambiado, como vamos a seguir viendo. Y el aislamiento social o el distanciamiento social o la cuarentena, como prefieras tú llamar. Esas son las únicas medidas que estamos aplicando desde hace más de un año y tienen un éxito relativo. Y sobre las vacunas, tengo que decirles que las vacunas son una solución transitoria. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la persona vacunada sigue transmitiendo el virus. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay muchas enfermedades, no sé, la difteria que tiene vacuna, el cáncer de cuello uterino que tiene vacuna, la hepatitis A, B tienen vacuna. Cuando yo me aplico la vacuna para la hepatitis, quiere decir que ya estoy inmunizado, ya no me va a dar hepatitis. La fiebre amarilla, me vacuno contra la fiebre amarilla, ya no me va a dar fiebre amarilla. Sin embargo, en el caso de las vacunas para el COVID, las vacunas no previenen la infección ni la retransmisión. O sea, la persona vacunada puede recibir el virus, desarrollar la infección y transmitirla. Entonces, doctor, ¿para qué sirve esta vacuna? Sirve para evitar los casos graves. Para eso sirve.
Y como el 80% de las personas son asintomáticas u oligosintomáticas, o sea, oligosintomático quiere decir síntomas leves, un poquito de fiebre, que puede pasar incluso desapercibido, un poquito de dolor de cabeza, no sé, discutiste con tu pareja y te dolió la cabeza y tú piensas que es por la discusión y de repente es el virus. O sea, son oligosíntomas, oligosintomáticos, ¿sí? Son el 80%. Entonces, las personas de manera totalmente sin intención, van por el mundo transmitiendo el virus y no lo saben. Y ese es el otro de los factores de éxito del virus. Porque si fuera que la persona contrae la infección y comienza a toser, se va en fiebre, perfecto, se aísla esa persona. Pero no la podemos identificar porque la mayoría de los infectados son asintomáticos o oligosintomáticos. Te subes a un bus, te subes a una combi, te saludas con un amigo en la calle, tú no sabes quién es el enemigo. Entonces, el aislamiento, estimados señores y señoras, es lo único que funciona. ¿Y ahora qué ha pasado? Fíjense ustedes, esta es una noticia de esta semana, una lamentable noticia, lo publiqué también en mi fanpage de Facebook, porque a mi entender profesional, esta noticia confirma lo que ya otros especialistas habían dilucidado, de que este virus vino para quedarse, vino para quedarse. ¿Por qué razón? Porque BioNTech, que es otro grupo que ha desarrollado la vacuna contra el virus, estima que será necesaria una tercera dosis de su vacuna, o sea, se aplican 2 dosis de BioNTech, ¿sí? Para inmunizarse. Sin embargo, la duración de los anticuerpos es muy transitoria, dura menos de un año. Entonces ellos estiman que 9 meses o 12 meses después va a haber que vacunarse otra vez, lo que quiere decir que a partir de la fecha, vamos a tener que vacunarnos contra este virus permanentemente, así como sucede con la influenza, etcétera. Todos los años nos vamos a tener que vacunar contra el coronavirus. O sea, vino para quedarse, va a cohabitar entre nosotros todavía un largo, largo tiempo, lastimosamente. Y lo que les decía, ¿cuál es el problema cuando un programa de vacunación no es rápido, no es eficiente? O sea, no se hace pues, en un lapso corto de tiempo. Creo que el día ¿en qué país ha sido? En Alemania, creo que se ha vacunado el día de ayer o anteayer se ha vacunado 1 millón de personas en un día. Eso es rapidez, 1 millón de personas. Nuestro sistema en el Perú es bastante eficiente, también déjeme decirle, nuestro sistema tiene la capacidad de vacunar a 80.000 personas diarias, que es bastante considerable, 80.000 personas. Sin embargo, estamos vacunando de a 10.000, de a 15.000, de a 20.000. ¿Por qué? Para que las vacunas duren, pues porque no hay vacunas. Y ahí entra pues el factor político de que obviamente los políticos quieren justificar, ¿no? Es decir, estamos vacunando, vamos a vacunar durante 15 días, sí, pero hay que hacerlo rápido, rápido. ¿Por qué? Porque hay un pequeño grupo de vacunados, se ha comenzado con buen criterio por los adultos mayores, hemos comenzado en ese grupo, pero el reservorio de un virus es humano, es decir, el virus no vive en las superficies del ambiente, tiene una vida muy corta, tiene que vivir en un humano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo pequeño de vacunados, inmunizados, y hay un grupo enorme de no vacunados. Entonces, ¿qué sucede? El virus está en el ambiente, va a llegar donde una persona que está vacunada, está inmunizada, va a llegar, ¿sí? Va a encontrar los anticuerpos en esa persona, seguramente se va a atenuar, pero el virus es una entidad, vamos a decirlo así, muy inteligente. Va a buscar el mecanismo de sobrevivir a esos anticuerpos, ¿sí? Va a mutar nuevamente. O sea, vamos a suponer que, voy a un ejemplo, por ejemplo, en casa, mamá y papá se vacunaron, ya tienen 80 años, ya están vacunados, perfecto, qué bueno, ya no van a desarrollar la infección grave, están vacunados, entonces están inmunizados. Pero los hijos salen, ¿no? Porque tienen que trabajar, hacer sus cosas, salen y entran, ¿no? O los nietos salen y entran de casa. Entonces, ¿qué sucede? Que el nieto trae el virus de la calle, lo infecta al abuelo, el abuelo hace un caso leve, no fallece de la enfermedad, pero ese virus aprende a luchar contra los anticuerpos de esa persona y muta nuevamente. Muta y se transmite a otra persona, le va a hacer infección, pero como ya mutó y es resistente a esos anticuerpos, puede regresarle al papá, a la mamá, y ahora sí causarle una infección grave, porque es una variante más. Por esa razón, las campañas de vacunación tienen que ser rápidas, es decir, en un lapso de 3 meses, 4 meses,
6 meses debo vacunar a toda la población para acabar con el reservorio y lograr lo que se llama, y ustedes lo han escuchado hasta el cansancio, ¿no? La inmunidad de rebaño. Ya el 80% de la población está inmunizada, ya es poco probable que el virus desarrolle una variante resistente a esa inmunidad. Entonces, si nos demoramos en el tiempo, si nos demoramos, esto puede ser contraproducente. Ahora, el presidente del Perú el día de ayer lo escuché en una declaración diciendo que la vacuna peruana iba a estar para el año 2022. Esperemos que sea cierto y que una vez más Dios y el creador, o como quiera que ustedes lo llamen particularmente, se apiade de nosotros. Mientras tanto, en el Perú, ¿sí? De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud, están falleciendo más de 400 peruanos diariamente, aunque de acuerdo a SINADEF, son más de 1000 peruanos los que están muriendo diariamente. No tanto por la gravedad de la infección ahora, sino por el colapso del sistema de salud y además por la falta de oxígeno. Lo voy a dejar ahí, no quiero amargarme más. Entonces, ¿qué recomiendan los especialistas? Fíjense ustedes. Porque los primeros grupos afectados, ustedes recordarán, ¿no? Con la primera ola del virus, que en el Perú fue en agosto del año pasado, el grupo más susceptible era el de mayores de 65 años, el grupo más proclive a desarrollar infección grave, seguido de cerca por el grupo de obesos. De hecho, el año pasado, durante la primera ola por lo menos, el 85.5% de los infectados, de los fallecidos, perdón, 85.5% de los fallecidos eran personas obesas, porque de cada 10 obesos que ingresaba a UCI, solamente uno salía con vida. Eso es de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud. Y por otro lado, los especialistas, ya cuando sale la vacuna, dicen lo siguiente, y eso también está en mi fanpage de Facebook, hay un video con especialistas de salud diciéndolo, que la inmunización trabaja mejor cuando la persona es normopeso. Normopeso quiere decir con un peso saludable. Eso quiere decir, las personas con sobrepeso u obesas no tienen la misma respuesta inmunológica frente a una vacuna. Entonces, hoy por hoy, ser una persona obesa, ¿sí? Es un factor de mortalidad en el contexto de pandemia en el que estamos. Y yo por eso en mi fanpage colgué largos meses esta imagen, ¿no? Invitando a las personas a reflexionar y a acondicionar su organismo, su cuerpo, porque necesitamos, en primer lugar, estar en mejor estado físico en caso de una infección por coronavirus para que no se haga grave, y en segundo lugar, frente a la campaña de vacunación que esperemos llegue pronto, ya esta semana se comenzó con el grupo de 70 años hacia adelante, ¿sí? Los demás tenemos que esperar. Entonces, bueno, mientras tanto, tengo que estar en buen estado físico para, en caso de me dé una infección, y en segundo lugar, para que cuando me toque la vacuna, esa respuesta sea la que se espera. Porque justamente ayer, en una entrevista nuevamente al doctor Pareja, él mencionaba que no todas las personas producen el mismo nivel de anticuerpos. Está relacionada a varios factores, a la nutrición, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si en casa el abuelito, la abuelita se vacunó, mamá, papá se vacunó, está en la primera dosis y son 21 días hasta la segunda dosis, se recomienda reforzar la nutrición en ese espacio de tiempo, sobre todo, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico de estos abuelitos, abuelitas, está trabajando fuertemente en generar los anticuerpos para que lo defiendan más adelante. ¿Sí? Entonces hay que cuidarlos más y hay que alimentarlos mejor. De eso se trata. Entonces, la nutrición para algunas personas está peleada con la medicina. No. La nutrición es una ciencia que se ocupa justamente de mejorar las condiciones de las personas, entre otros, digamos, campos que abarca, es de mejorar la condición de las personas en cuanto a su salud, pero también frente a una enfermedad. Entonces, hay que tomar, porque esto, ¿saben qué, queridos amigos? Esto depende de cada uno de nosotros, porque ya mucha gente me escribe, me comenta, ya todos tenemos un familiar cercano, un ser querido, un amigo, un vecino que ha fallecido, ¿no? Por la enfermedad. Y el denominador común en muchos casos es el sobrepeso y la obesidad. Claro, hay personas con normopeso que también fallecen, efectivamente, pero el sobrepeso y la obesidad siguen siendo factores de alto riesgo y tenemos que tomar el control de nuestra salud.
Vamos a hablar de carga viral refiriéndonos a la cepa de Wuhan Beijing, porque ya las variantes son varias, no se les ha estudiado adecuadamente, o por lo menos no he tenido acceso a estudios adecuados. Fíjense ustedes, ¿cuál es el problema? Les decía yo, el problema son las personas infectadas, que no se dan cuenta y de una manera inconsciente nos pueden transmitir el virus. Perdón. Entonces, fíjense ustedes, cuando una persona respira, libera 20 a 30 partículas virales, ¿sí? Por minuto. 20 a 30. Cuando una persona habla, como lo estoy haciendo yo en este momento, infectada, me refiero, por supuesto, ¿no? La condición sine qua non es que la persona esté infectada. Lo malo es que esté infectada y no lo sabe. Entonces, habla y libera 20 a 30 partículas por minuto. Perdón, respira, digo bien, respira, libera 20 a 30 partículas por minuto. Cuando habla, libera de 200 a 300 partículas virales por minuto. Y cuando tose o estornuda, libera 200 millones de partículas. O sea, en una sola tosida, si me permiten el término, ¿no? En un solo estornudo, libera 200 millones de partículas. ¿Y esto qué significa? Que significa, ¿no? Ahora lo entienden mejor, ¿no es cierto? Porque solamente para adquirir la infección, solamente se necesitan 1000 copias, ¿no? Para adquirirla. Entonces, fíjense ustedes, y esto es con respecto a las cepas Wuhan-Beijing, que son las primeras, las que tenemos ahora, ¿no? Aquí en el Perú creo que hay la variante brasileña, es la más frecuente en este momento. También se habla ya de una variante peruana. El hecho es que estas cepas, estas nuevas variantes son más agresivas, probablemente necesiten menos carga viral para contraer la infección. ¿Y qué hacen estos virus en el cuerpo? Se apropian de tu cuerpo, se apropian de tus células y lo usan para reproducirse. Miren, el virus en los pacientes, he encontrado que los pacientes fallecidos desarrollan 2.5 millones de copias del virus en 1 mililitro de sangre. Esa es la carga viral que desarrollas. Te lo repito, 2.5 millones de copias del virus en cada mililitro de sangre. Es decir, estás infestado de virus y eso pues hace que te conviertas en un transmisor de la enfermedad y finalmente fallezcas por la enfermedad, ¿no? ¿Qué hay de la propagación del virus, por ejemplo, al toser? No solamente es la carga viral que liberas, sino que además en un ambiente cerrado, esas gotitas, ¿no? Que salen de esos aerosoles, le llaman, que son más finos que las gotitas de fluge. Antes se hablaba de las gotitas de fluge o de fluje, sí, que son unas gotas que tú ves, son más espesas, pero el problema ahora, al parecer, son los aerosoles. Ese airecito húmedo que sale de tu boca o de tu nariz y que no se ve, pero ahí está. Fíjate, cuando tú toses, las gotitas de flujo, los aerosoles pueden viajar hasta 5 metros en ambientes cerrados. Por esa razón son tan peligrosas las fiestas COVID, las reuniones familiares, en ambientes cerrados sobre todo, porque basta que uno o dos estén infectados en un grupo de 10 para que todos se infecten, ¿sí? O en un restaurante que no tenga buena ventilación, etcétera, porque estas partículas viajan por el aire, ¿sí? Si estás en un supermercado, este experimento se hizo el año pasado, por ejemplo, una persona, por ejemplo, tú inocentemente estás en esta góndola, ¿no? Haciendo tus compras. Entonces, una persona tose en la góndola de al lado, ese es el tiempo cero. Al minuto 1, ya esos aerosoles, ¿sí? Están llegando a la góndola del costado, donde probablemente estés tú. Y pasados 2 minutos con 15 segundos, estos aerosoles pueden llegar incluso a la tercera góndola, ¿sí? Y por lo tanto, esta persona que está aquí en esta tercera góndola ni siquiera se entera que alguien tosió por acá, ojo, es algo totalmente inconsciente. Sin embargo, son maneras de adquirir la infección, por ejemplo, en un supermercado. Ni se diga de un mercado, por supuesto, en un supermercado. Por esa razón hay que procurar permanecer en lugares públicos el menor tiempo posible. Y si puedes pedir delivery a tu casa con todas las medidas de bioseguridad, mejor. Las distancias sociales ya nos han repetido hasta el cansancio, 1,5 metros, ¿no? Para hablar con una persona, 1,5 metros. Miren qué difícil para los latinos, ¿no? Que nos gusta abrazarnos, dando la mano, qué sé yo.
Al caminar, mantener 5 a 6 metros de distancia, esa es una medida ideal. En el Perú, imagínense ustedes, ¿no? En una avenida congestionada, caminar cada persona 5 o 6 metros de distancia. Si sales a correr, ¿sí? Yo soy deportista, salgo a correr 3 veces por semana por lo menos. Fíjense ustedes, la distancia entre corredor y corredor debe ser de 10 metros. Por esa razón salgo solo a correr y procuro, bueno, mantener distancia con toda la gente que me pueda encontrar. Corro, por gracias a Dios, las avenidas aquí por donde yo vivo en Lima no son muy congestionadas, me permiten utilizar parte de la pista para correr, justamente sin que haya personas. No lo hago en una vereda, etcétera, prefiero hacerlo por la pista con los cuidados del caso. Y para montar bicicleta, ¿sí? 20 metros de distancia. Yo me pregunto, ¿en qué parte del Perú se cumplirá esto? Tal vez se cumplirá, no sé, en Holanda, en Alemania, probablemente, pero aquí en el Perú, en Lima, es muy difícil, ¿no? Por eso el virus se ha dado un festín, ¿no? En nuestro país. Entonces, hay 4 factores para manejar el riesgo de contraer el COVID. En primer lugar, el ambiente, ya les había dicho. No es lo mismo estar al aire libre o una terraza o patios abiertos que en un departamento pequeño. Tampoco es lo mismo estar en una galería comercial, por ejemplo, los limeños, ¿no? Se fueron todos a mesas redondas a hacer sus compras navideñas. Digo, Dios mío, pero es un suicidio, ¿sí? Que en un gran supermercado. Y es más sana costumbre ahora, por ejemplo, los delivery, si quieres regalarle ahora que viene el Día de la Madre, por ejemplo, a mamá, le quieres hacer un regalo, tú puedes contratar un servicio de entrega a domicilio, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, y si es posible que alguien lo reciba por ella, un nieto, un hijo, que no lo reciba a ella para que le llegue con toda la medida de seguridad. Porque eso irte a una galería comercial, a un emporio, etcétera, es arriesgarte finalmente tú. Manejar la proxemia, habíamos visto la distancia personal, por lo menos 1.5 metros. El tiempo. Según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, si estás con una persona infectada a una distancia de 1.5, de menor de 1.5 metros, en 15 minutos es casi seguro que tengas la infección, 99% seguro que te infectes. Y el uso de mascarilla. En cuanto al uso de mascarilla, efectivamente es un adminículo importantísimo, no debemos obviarlo bajo ninguna circunstancia, pero muestra de la agresividad de las nuevas variantes del COVID es que ahora sea obligatorio utilizar doble mascarilla y protector facial en lugares públicos. Esa medida, ¿por qué se ha tomado? Porque las variantes del virus que están circulando hoy en nuestro ambiente son muchísimo más agresivas. Tampoco respetan edad, atacan también a los jóvenes. O sea, ya los mayores de 65 años siguen siendo susceptibles, ¿no? Por un tema de inmunosenescencia o problemas de su sistema inmunológico. Pero antes los jóvenes, ¿no? 20, 25 años se sentían indestructibles. Pero hoy, de acuerdo a lo que los médicos normalmente reportan, el grupo más afectado es el grupo de los 20 a 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son también los que menos respetan, generalmente los que menos respetan las disposiciones del gobierno. Están un poco aburridos los muchachos, creo. Salen, se juntan a jugar fútbol, hacen una fiesta, una reunión y bueno, vienen los problemas. Entonces, prevención por todos lados. Ese es el primer mandamiento. Y si bien es cierto, la reunión que nos tiene aquí convocados es sobre nutrición, tengo que hablarles sobre una ciencia que se desprende de la nutrición que se llama la inmunonutrición, ¿sí? Que es la nutrición del sistema inmunológico. La nutrición como ciencia nace hace 200 años, 210 años aproximadamente. La inmunonutrición es más joven, tiene poco más de 50 años. Pero ¿de qué se trata la inmunonutrición? Se trata de la nutrición del sistema inmune. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en marzo del año 2020, el año pasado, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, es decir, la entidad rectora, digamos, una de las más importantes en el campo de la inmunonutrición, sacó este comunicado que ustedes ven ahí a la izquierda. Está en inglés, disculpen, pero prefiero utilizar el original para que no piensen que yo he manipulado de alguna manera la información. Pero este comunicado de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, ¿qué decía? Decía que no había una prevención ni un tratamiento para el virus, ni tampoco vacuna. Bueno, ahora vacuna hay, pero no hay prevención ni hay tratamiento todavía, no solamente hay la vacuna. Y bueno, el tratamiento hoy ya los médicos, valgan verdades,
han aprendido a manejar, a lidiar mejor con los casos de COVID. Pero en ese momento, que era tan incierto para la humanidad, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, en su comunicado, nos dice que hay que reforzar 4 nutrientes fundamentales para mejorar el desempeño del sistema de defensas: la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E y el zinc. Fíjense, en un momento donde, bueno, se sabía muy poco del virus, sin embargo, la sociedad, ya con el conocimiento que ellos arrastran, ¿no?, de décadas de estudio, decían automáticamente todos a reforzar vitamina C, vitamina D, vitamina E y zinc, eso. Y bueno, lastimosamente el tiempo les dio la razón, porque hoy está publicado, demostrado que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo de mortalidad en pacientes con COVID. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? Haciendo pues las necropsias de los fallecidos, y se les ha encontrado a más del 60% de los fallecidos deficiencia de vitamina D en su organismo. Por esa razón se ha concluido de que la deficiencia de vitamina D, entre otros factores, pero la deficiencia de vitamina D desde el punto de vista nutricional es un factor de riesgo de mortalidad. Dicho de otra manera, entonces, es un mal momento para que me falte vitamina D. Es un mal momento para que me falte también vitamina C. Es un mal momento para que me falte vitamina E y es un mal momento para que me falte el zinc. ¿Correcto? Entonces, para entender un poco de qué se trata el sistema inmune humano, ¿no? Porque de él depende todo en este momento hasta que nos vacunemos. El que está vacunado ya tiene cierto nivel de inmunidad, pero los que no estamos vacunados, ¿sí?, se trata solamente de nosotros y de un enemigo invisible afuera. Miren, el sistema inmunológico humano está representado por una parte humoral, o llamada inmunidad humoral, representada por los fluidos internos. Los griegos llamaban humorum a los fluidos internos del cuerpo, ¿no? A lo que ahora llamamos sangre, suero, linfa, en general le llamaban humorum. Entonces, se le llama humoral porque estas moléculas viajan por la sangre, específicamente por el suero de la sangre, ¿sí? Y están representadas fundamentalmente por unas proteínas especializadas en la función inmune, que son de la familia de las globulinas, ¿sí? Así se llaman esas proteínas, de la familia de las globulinas. Y como están especializadas en la labor inmune, se les llama inmunoglobulinas, ¿sí? O anticuerpos. Hoy todos sabemos, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, lo que es una inmunoglobulina, porque hemos aprendido, pues, que cuando nos infectamos, primero aparece la inmunoglobulina M y después aparece la inmunoglobulina G. Y sabemos que hay pruebas para medir, ¿no?, la presencia del virus o la infección pasada en función de las inmunoglobulinas que están en nuestro cuerpo. Todo eso lo hemos aprendido. Hoy todos tenemos algo de inmunólogos, ¿sí? Entonces, esa es la inmunidad humoral, representada por los anticuerpos, los he remarcado aquí, que son proteínas, ¿sí? Recuerden eso, por favor: anticuerpos, proteínas. Y por otro lado, el sistema inmunológico se compone de células, ¿no? Es la inmunidad celular. Los macrófagos, linfocitos, los neutrófilos, que son las células más abundantes, son el 60 a 70% de las células inmunológicas del cuerpo humano, que son los agentes, son las células que pelean cuerpo a cuerpo contra los microorganismos invasores, ¿sí? Son las células. Entonces, en un contexto como en el que nos encontramos hoy, perdón, en este contexto necesitamos producir muchas inmunoglobulinas y producir muchas células. Estas células se producen en la médula ósea del cuerpo, ¿sí? Y el nutriente fundamental para producir inmunoglobulinas, o sea, proteínas o anticuerpos, y para producir células, es justamente la proteína. Entonces los especialistas dicen también, la recomendación estándar, ¿no?, el promedio para una persona no deportista de proteína es de 1 gramo de proteína por kilo de peso diariamente. Es decir, usted, señor, señora, si pesa 65 kilos, no debería darle a su cuerpo menos de 65 gramos de proteína diariamente a través de su alimentación. Pero los especialistas, dado el contexto en el que estamos viviendo, están recomendando aumentar ese 1 gramo de proteína a 1.2 o hasta 1.5
5 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Por qué? Porque necesitamos producir muchas células y necesitamos producir muchos anticuerpos. Y si te han vacunado, con mayor razón, necesitas darle a tu organismo, a tu sistema inmune, la materia prima para producir los anticuerpos y las células que nos van a comenzar a defender a partir de hoy. Eso es, y eso también es inmunonutrición. En nuestra empresa, ya hablando, entrando un poquito al tema de los productos de la empresa, nosotros hemos creado proteínas, ¿sí? Tenemos una proteína de alto valor biológico, incluso patentada, ¿sí? Una patente se le concede a algo novedoso, a una invención, se le da una patente para proteger, ¿no? Es una propiedad intelectual, ¿sí? Nuestra empresa, nuestro departamento científico creó este compuesto proteico hace ya una década y está patentado no solamente en países como Perú, Bolivia o Panamá, sino también en los Estados Unidos. Y esta es una proteína, como ustedes ven, de un alto valor biológico, quiere decir que tiene un alto impacto en tu nutrición diaria. Y esta proteína la recomendamos fuertemente, justamente para incrementar, como les decía, el perfil proteico de nuestra nutrición diaria. Esta proteína, como les decía, no solamente ha sido patentada en el Perú, también en los Estados Unidos ha sido patentada. Este es el registro. Disculpen, ¿no?, que les hablen estos términos, pero a veces hay auditorios donde hay muchas personas no familiarizadas con los productos que son un poco incrédulas. Y si yo no les muestro el registro de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, de repente pueden dudar. Entonces, si alguien desea contrastar, ¿no?, este registro, puede tomar nota del número de la patente y después entrar a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y buscarla ahí. Y esta patente propietaria de Fusion ha sido inscrita, pues, obviamente en Estados Unidos en inglés. ¿Y bajo qué nombre ha sido registrada? Yo me he permitido traducirte el nombre aquí. Dice aquí, suplemento nutricional con un alto valor inmunológico en base a una matriz proteica. ¿Sí? Eso es. Ese es el nombre que le he dado. Entonces, suplemento nutricional quiere decir que es comida, no es un medicamento, ¿no? Es algo que puedes consumir diariamente, pero que tiene un alto valor inmunológico, efectivamente. Representado por elementos como el calostro bovino, también patentado, incorporado como ingrediente de esta proteína, que es fuente fundamentalmente de inmunoglobulinas, ¿sí? Y también de factores de transferencia, ¿sí? Inmunoglobulinas y factores de transferencia que, como estás viendo en este gráfico, lo que hacen es crear un sistema inmunocompetente para defendernos. ¿De quién? Defendernos de las bacterias, defendernos de los parásitos, de los protozoarios, de los virus, de los hongos, incluso mejora la eficiencia del sistema inmune frente a las células neoplásicas que pudieran surgir en nuestro organismo, ¿no? Esa es la función de los factores de transferencia y también de la inmunoglobulina, es una proteína con función inmune, incorporada en nuestro producto, al igual que el bioferrín o lactoferrina. La lactoferrina es un elemento que viene de la naturaleza, es una proteína, pero que ha demostrado una acción antimicrobiana y particularmente antiviral. Entonces, la lactoferrina, en el caso de Fusion, hemos incorporado en nuestro producto una lactoferrina patentada bajo la marca Bioferrin. ¿Y esto qué quiere decir? Que este bioferrin o lactoferrina está respaldada por 33 estudios que certifican sus propiedades antivirales, ni más ni menos. Siendo un alimento, tiene grado alimenticio al igual que saliva, o sea, el calostro bovino. Son alimentos, no son medicamentos, son complementos nutricionales como lo has visto. Incluso la lactoferrina, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, se le propuso como una alternativa también para el combate del COVID, me refiero a la lactoferrina, por la actividad antiviral. Sin embargo, esto aún no ha sido demostrado, pero eso te habla de la importancia de la lactoferrina, ¿no?, como un elemento para mejorar la funcionalidad de nuestro sistema de defensas, ¿sí? Por otro lado, porque no solamente las proteínas son importantes, hay sustancias en la naturaleza llamadas beta-glucanos. Por ejemplo, los beta-glucanos se dan en esta levadura que tú ves acá, es la levadura de la cerveza, el Saccharomyces cerevisiae. En la pared celular específicamente de la levadura de cerveza, tú puedes encontrar los beta-glucanos. En el caso específico de Welmium, es una patente de un beta-glucano que cuenta con un amplio registro de estudios que demuestran su acción. Yo me he permitido mostrarte tres que los tienes allí enfrente en tu pantalla, ¿no?
Por ejemplo, Wellmune, que es este, nuevamente, beta-glucano perfectamente natural, nuevamente tiene grado alimenticio, porque viene de una levadura. Por ejemplo, se ha encontrado que reduce los riesgos de salud en individuos con estilo de vida con altos niveles de estrés. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la persona el estrés es el primer factor inmunodepresor del ser humano. Y yo les pregunto, ¿qué ser humano en este momento, y sobre todo en el Perú, no está estresado? O estás estresado por los problemas, ¿no? Sanitarios, o estás preocupado por el tema económico, o estás preocupado por el tema político, o estás preocupado por algo. Entonces, esto me permitiría inferir que muchos peruanos, y en general en todo el planeta, todo el mundo necesita algún elemento natural que lo ayude a reforzar sus defensas frente al estrés al que estamos sometidos. Luego, otro estudio nos habla de que reduce los síntomas de las infecciones de las vías respiratorias. Fortalece, ¿no?, las defensas a nivel de vías respiratorias. Qué interesante, ¿no? Que es justamente algo que buscamos que proteger justamente ahora. O reduce los síntomas de las infecciones como el resfrío o la gripe. Nuevamente hablamos de las vías respiratorias. Incluso se ha demostrado que en el adulto mayor, ¿sí?, reduce hasta el 16% los síntomas de las infecciones respiratorias, siendo un elemento natural una extracción de una levadura. Imagínate tú. Pero si tú piensas que los betaglucanos solamente se dan en la levadura de la cerveza, déjame decirte que no. Vamos a verlo en un momentito más. Otro elemento importante desde el punto de vista natural, nutracéutico, es el extracto de la hoja de olivo. El extracto de la hoja de olivo, fíjense ustedes, el olivo es la planta que nos da las aceitunas, ¿no? Las hojas del olivo se ha descubierto recientemente que son ricas en una sustancia llamada oleoeuropeína que activa los neutrófilos, ¿sí? Que estás viendo acá en esta imagen, los neutrófilos son las células más numerosas del sistema inmune. Entonces es una excelente ayuda también para reforzar las defensas del cuerpo, como también lo son los beta-glucanos del hongo ganoderma. Es decir, hemos visto los beta-glucanos de la levadura y la cerveza, pero ahora estamos viendo los beta-glucanos de un hongo que crece silvestre en la China, es un hongo alimenticio, sin embargo tiene tres sustancias claves, los beta-glucanos, los triterpenos y los ácidos ganodérmicos. Entonces, estos son recursos naturales que de una manera científica Fusion ha incorporado en sus productos, ¿no? Los beta-glucanos, bueno, ya está demostradísimo esto, incluso para que tú te des cuenta que esto en realidad es una fuente alimenticia. Hay estudios donde se ha evaluado la inclusión de los beta-glucanos en el yogur. En el yogur que tú compras en el supermercado, bueno, para añadirle un valor inmunológico a ese yogur que compras en el supermercado, bueno, para que veas que se trata de un alimento, ¿no? Porque como estás viendo aquí en la imagen, tienen una amplia actividad reforzando nuevamente al sistema de defensas. Entonces, fíjate, yo te quiero mostrar ya en la recta final de esta presentación algunos de los productos más importantes que Fusion te quiere proponer, te quiere mostrar en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema base de productos, le llamamos base porque son los productos que realmente valgan verdades, haya pandemia o no pandemia, haya enfermedad o no haya enfermedad, son los productos que deberíamos incluir en nuestra nutrición diaria, ¿sí? Como parte de una buena alimentación, como parte de una buena complementación. Completar el perfil de proteínas con proteínas de alto valor biológico, por ejemplo, importante. Y NutraDay tiene toda esa micronutrición, vitaminas, minerales que tu cuerpo también demanda diariamente. Entonces, nosotros te explico, si no estás muy familiarizado aún con los productos, Fusion pone a tu disposición, ¿sí?, a tu entera disposición, dos familias de batidos proteicos. Batido proteico quiere decir que es un producto que no es leche, por si acaso. Tú lo preparas, parece leche, pero no es leche. Son batidos proteicos ricos en proteínas, ¿sí? De dos familias, ¿no? De dos líneas. Yo les llamo la línea regular y la línea vegetal. Algunos dicen las proteínas, la línea BioPro, otros le dicen la línea vegana, en fin. Lo sustancial, ¿qué cosa es? Que las proteínas que se llaman BioPro, ¿sí? En general, los BioPro, por eso les dicen, combinan fuentes de proteína animal y vegetal. Mientras que las proteínas Active tienen fuentes de proteína exclusivamente de origen vegetal. Por lo tanto, son aptas para vegetarianos e incluso veganos, ¿sí? Entonces, sea de la línea regular o sea de la línea vegetal, la invitación es que incorpores estos excelentes alimentos como parte de tu nutrición diaria
cuando la inmunonutrición te está diciendo que hay que reforzar, pues, ¿no? La alimentación, que hay que mejorar el perfil proteico de nuestra dieta a través de elementos tan importantes y de fuentes naturales. Pero si yo, hay personas que me dicen, pero ¿cuál es mejor? Bueno, la verdad es que yo tengo mi debilidad por Bioprotec. ¿Y por qué es esa debilidad? Bueno, por la composición, que como te he mostrado, este extraordinario producto, ¿no? Incluye 3 patentes en su formulación. Bioprotein Plus con calostro, Salibra, que es este calostro bovino biotecnológicamente mejorado, con factores de transferencia, ¿sí? Hay marcas, por ejemplo, que te ofrecen factores de transferencia, eso está incluido dentro de una matriz proteica, como hemos visto. Y lactoferrina, ¿no? Este bioferrin, que es una lactoferrina patentada, es una marca de lactoferrina patentada con estudios que avalan su acción. Entonces, este alimento contiene, ¿no? Alimento proteico, un mix de proteínas que lo estás viendo ahí, te aporta, la cantidad exacta es 9.7 gramos, yo lo he redondeado aquí a 10, son 9.7 gramos de proteína pura en cada ración de 25 gramos, lo que lo convierte en un alimento completo, porque no solamente es fuente de proteína, ¿sí? El 40% del producto es proteína, ¿sí? De la ración de 25 gramos, además tienes un mix de aminoácidos, los aminoácidos son moléculas que provienen de las proteínas, pero como aminoácidos libres, entre comillas, tienen acciones muy importantes como promotores de la salud. Está la arginina, por ejemplo, que mejora la circulación sanguínea, la glutamina, en fin. Sería un poco largo detallarte la acción de cada una de ellas. Pero tienes un rico mix de aminoácidos, un rico mix de proteínas, un muy completo mix vitamínico con vitaminas, incluso la vitamina C, la vitamina D, de las que habíamos hablado, se encuentran en este mix vitamínico, ¿sí? Y un mix mineral que incluye el zinc, al que también nos habíamos referido. Entonces, este es un alimento completo. Como te vuelvo a repetir, yo tengo 15 años al frente del departamento científico y lo he recomendado desde el primer día. ¿Sí? Ahora en este contexto me permito renovarte la invitación a que mejores el perfil proteico de tu dieta, dadas las circunstancias y dadas las nuevas demandas de tu organismo. ¿Sí? Ese es Bioprotec. NutraDay, como te lo había ofrecido, es una fuente de vitaminas, minerales, pero ojo, todo viene de fuente natural. No tenemos, a diferencia de otros productos que tal vez te hayan ofrecido alguna vez, nosotros no utilizamos vitaminas sintéticas, ni artificiales, ni sabores artificiales, absolutamente. Todas las vitaminas y minerales que vas a encontrar en el producto provienen de las frutas y vegetales que estás viendo ahí. He puesto las fotitos, ¿no? Por ejemplo, vienen de la moringa, del jengibre, de la albahaca, de la quinoa, del limón, del camu camu de la selva, ¿no? Del Perú y Brasil, el azaí berry también de la selva amazónica, la acerola nuevamente de la selva amazónica y la guayaba. Mira, todos ellos nos proveen de qué? Fíjate, este extraordinario perfil de micronutrientes en el producto. Por ejemplo, hablábamos de vitamina D, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas que era un factor de riesgo para la mortalidad? Sí. Este producto te provee el 100% de la demanda de vitamina D diaria. La idea es que consumas uno al día al despertar por la mañana. El 100%. De la vitamina C te provee el 87.6%, si no estoy leyendo mal. De la vitamina E, el 15.5%. Y del zinc, el 49%, o sea, prácticamente el 50% del zinc. Es un refuerzo. Ah, y si tienes niños en casa que están estudiando en casa, jóvenes universitarios que están estudiando en casa, tiene un elemento fundamental para cualquier estudiante. El hierro. Cubre el 100% de la demanda del hierro de un adolescente, de un estudiante. El 100%. Recuerda que antes del COVID, el primer problema de salud pública en el Perú era la anemia infantil. Antes del COVID. Sigue siendo un problema grave. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nuestros estudiantes en casa, yo también tengo niños estudiando en casa, ¿qué pasa? Que se distraen, se disipan por el ruido, por el menaje de la casa, etcétera. Pero bueno, necesitan, hoy más que nunca, necesitan hierro para mayor concentración, mayor retención, mayor foco, ¿sí? O sea, el hecho de que, porque algunas personas me dicen, lo que pasa es que mi hijito no sufre de anemia. Bueno, qué bueno que no sufre de anemia. Sin embargo, el complejo B, la vitamina B, el complejo B y el hierro son elementos nutricionales indispensables para un escolar que quiera un alto rendimiento. Así que te invito a consumir, se consume uno diariamente como parte de una dieta saludable y finalmente
las fuentes de betaglucanos que me faltaba ofrecerte, ¿no? Tenemos, en el caso del hongo Ganoderma, hasta 3 oportunidades. Tenemos 3 productos. Mira, un café capuchino perfectamente natural, un café capuchino con un delicioso sabor que te vas a acostumbrar de inmediato al producto, pero la diferencia está en que este es un café nutracéutico. Tiene los beta-glucanos del hongo Ganoderma, que habíamos visto tiene incidencia positiva sobre el sistema de defensas. Si no te gusta el capuchino, no te preocupes, tenemos también en versión té, también con antioxidantes y otros elementos importantes, la vitamina C y la vitamina D también están presentes en este producto. Y si no te gusta el capuchino y no te gusta el té, lo tenemos en versión café A y combinado con la uña de gato, que ya sabemos ancestralmente la uña de gato, incluso en la pandemia anterior del HIV, fue muy utilizada, ¿no? Para promover también al sistema de defensas. Entonces, a partir de los beta-glucanos del hongo Ganoderma tienes hasta 3 oportunidades. Capuchino, té y café. ¿Sí? Todos tomamos té, todos tomamos café. Entonces, la idea no pienses en el producto como un medicamento. Piensa que si hoy tomas café o tomas té, es simplemente una de esas raciones de café o de té del día, cambiarla por una opción saludable, una opción que le permite incorporar a tu organismo elementos de la naturaleza que refuercen la tarea de tu sistema de defensas. Y finalmente, la oleoeuropeína que habíamos visto en el caso del extracto de las hojas del olivo, ¿no? Bajo la marca Olivactive, y el Welmium o los beta-glucanos de la levadura de la cerveza, los encuentras en un té herbal con sabor mentol llamado Vera Más. Este es un extraordinario producto que te ayuda a fortalecer el sistema de defensas y fundamentalmente a nivel de vías respiratorias. Nuevamente es un producto de consumo diario, lo pueden consumir incluso niños mayores de 3 años, ya lo podrían consumir eventualmente si es que sobre todo manifiestan algún problema respiratorio, ¿sí? Pero es un producto muy importante que en este contexto, permíteme decirte, son productos que no es un lujo, no es algo accesorio, sino que es algo que desde desde mi punto de vista profesional, como profesional biólogo y magíster en nutrición, son elementos nutracéuticos que pueden hacer la diferencia. Así que, bueno, la invitación es esa, ¿no? A que te dejes asesorar. Seguramente alguno de nuestros fusioners te ha invitado a esta reunión. La idea es que te dejes asesorar. Probablemente tu familia y tú tengan alguna demanda específica. Que mejor con nuestros fusioners para que te den la orientación necesaria y también sobre cómo adquirir el producto. Bueno, yo me voy a despedir deseándole por adelantado a las mamás que han compartido esta reunión. Veo que hay, bueno, por momentos han habido más de 200 personas solamente en el Zoom, pero quiero desearles a todas las mamás que se unieron a esta reunión el domingo 9 de mayo, pues un feliz Día de las Madres. A todas ustedes, renovándoles mi compromiso con todos ustedes y también renovándoles mi recomendación de respetar las normas de nuestro gobierno, las normas sanitarias y de bioseguridad, que es lo primero, esperar con fe la vacunación que debe llegar pronto a todos nosotros y bueno, mientras tanto, hacer todo lo posible por mejorar nuestra nutrición y también la fisiología de nuestro organismo a través del control de peso. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias a todos ustedes, a Oscar también, por la invitación. Ha sido un espacio magnífico y no sé si haya alguna pregunta, ¿no? Aunque creo que hemos volado en tiempo, pero bueno, si Sí. hay alguna pregunta. Gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias. De hecho, estamos muy contentos con toda la información. Ha sido una información espectacular, súper claro. Si bien es cierto, había algunas personas que se han estado conectando en el camino de la capacitación. Hay algunas preguntas que se han ido resolviendo en el camino. Sin embargo, me gustaría por ahí quizás que usted pueda reforzar un poco más. Hay una pregunta que era, ¿qué productos se sugiere consumir y con qué frecuencia, tanto para personas que se han contagiado de coronavirus como para personas que aún no se han contagiado? En resumen, en ese sentido, ¿qué productos y con qué frecuencia se podrían consumir? Bueno, a ver, para, digamos, reforzar mi nutrición, y esto también quiero dejarlo en claro, ¿no? No hay un medicamento ni ningún complemento nutricional que prevenga al 100%. Lo que yo apelo a través de la nutrición es
tener nuestro sistema de defensas en su máxima funcionalidad a través de la inclusión en nuestra alimentación diaria de elementos nutracéuticos. De eso se trata. ¿Cuáles son los mejores? Bueno, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, que es la recomendación que hemos visto, reforzar vitamina C, vitamina D, vitamina E y zinc. Y creo que el producto más adecuado es NutraD. Es el producto más adecuado para ese fin, en lo que se trata de micronutrición. Micronutrición es vitaminas, minerales, antioxidantes. Ahí tenemos entonces NutraD, un NutraD al despertar por la mañana, y para mejorar el perfil proteico de nuestra dieta, puede ser Bioprotec a media mañana y a media tarde, o sea, 10 de la mañana a 4 de la tarde, y, o, bueno, para que el que tenga preferencias por las proteínas vegetales, puede ser Protein Active nuevamente, 10 de la mañana y 4 de la tarde, es decir, 2 raciones por día, es lo ideal. Y en tercer lugar, yo recomendaría un Ganomás, ¿no? Dependiendo de la preferencia de la persona, podría ser un Ganomás durante el día, o si prefiere tomar un Veramás antes de acostarse. Ahora, también les cuento, no lo he incluido en esta presentación, pero tenemos otro producto espectacular que es Duo Defense, que es el Veramás combinado en una bebida creada especialmente por Fusion, que se llama Camusé, que es rica en antioxidantes, ¿no? Que ese es un producto más bien pensado para llevarlo, por ejemplo, las damas en la cartera, los hombres en la mochila, para tomarlo en cualquier momento del día también podría ser. Pero tienen esa recomendación, como les digo, NutraDay, 2 batidos, Protein Active o Bioprotect, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y puede ser Ganomás o Veramás. Ahora, con las personas que están en recuperación, eso también no lo mencioné en su momento porque sabía que me lo iban a preguntar, pero se estima que las secuelas o sea, en algún momento se va a controlar la expansión, ¿no? Las olas del virus. Hay países que están ya en la cuarta ola, nosotros estamos en el pico de la segunda. Hoy día el ministro de Salud ha dicho que estamos en la cúspide de la segunda, esperando, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra meseta que un presidente usaba todos los días? No, bueno, estamos esperando que esta cúspide se haga meseta para comience a bajar la segunda. Hay otros países que están en la cuarta ola, cuarta. Amigos, lo que les quiero decir con esto es que el camino va a ser muy largo, ¿sí? Muy largo. Entonces, y de acuerdo a especialistas, nuevamente, ese artículo está publicado en mi fanpage de Facebook, estiman que del 2020, cuando acabe esto, esperamos que para el 2023 ya haya un cierto nivel de control para el 2023, amigos. Y se dice que el 2023 al 2024 o hasta el 2025 vamos a estar tratando a las personas en recuperación. O sea, las secuelas van a durar un tiempo. Y otro médico que yo sigo, muy importante, el doctor Z, creo que me disculpe, se me ha escapado el nombre, pero él estima, y varios médicos, no solamente él, por supuesto, que la primera etapa de la enfermedad del COVID es una etapa proliferativa del virus, o sea, desarrollamos una amplia carga viral, como lo vimos, ¿no? En una gráfica, una amplia carga viral, pero después comienza a ceder la carga viral y nos quedamos con una enfermedad oxidativa e inflamatoria. Entonces, este médico, él dice que, ese artículo también está publicado, por si acaso, en mi fanpage. Él dice que recomienda, fíjense ustedes, a las personas en recuperación, ¿qué les recomienda? Consumir chicha morada, les recomienda consumir arándanos y les recomienda consumir uvas rojas o negras. ¿Por qué? Porque él identifica que son los elementos naturales que mayor aporte de antioxidantes tiene. Les vuelvo a repetir, la chicha morada, o sea, el maíz morado, que son antocianinas, los arándanos que están que tienen las antocianinas también nuevamente, y en tercer lugar les había mencionado la uva, que tiene fundamentalmente el revesterol, pero en las pepas que no consumimos hay otro antioxidante muy importante que es el picnogenol. Entonces, para la recuperación, nosotros recomendamos como soporte nutricional nuevamente Bioprotect, 10 de la mañana a 4 de la tarde. Recomendamos Duo Defense 2 veces al día, porque ahí tenemos el Veramás sumado a potentes antioxidantes. Y en tercer lugar, Youth Elixir, que tiene el resveratrol proveniente de la uva oscura en la noche. ¿Sí? Porque ahí necesitamos un alto aporte de antioxidantes durante la recuperación.
Genial, genial, doctor Iván. Solamente un par de preguntas más pequeñas que justamente aquí nos hacen. Una de ellas es de un invitado. Para su hija Sí. recién nacida, nos preguntan si ya puede consumir el Bioprotec ni bien nace la bebita. Y también a la vez hay una socia que comentó si el Bioprotec contiene lactosa. Sería bueno esas dos últimas preguntas para aclarar, cosa que sí eh, libramos de toda duda a las personas que nos están escuchando por primera Ya. vez. Vamos a comenzar al revés. Ningún batido de Fusion aporta lactosa. Ninguno. ¿Sí? Ahora, en cuanto a cuándo se puede iniciar el consumo, déjenme decirles que hay un periodo ventana en el recién nacido, los primeros 3 meses, que hay un ajuste del sistema inmunológico. Bioprotec contiene proteína del huevo. El huevo es considerado un alérgeno, ¿no? Entonces, por precaución, no se recomienda el consumo de huevo en los primeros 3 meses, ¿no? Después del nacimiento. Dicho de otra manera, Bioprotec es recomendable después del tercer mes de nacido. A partir del tercer mes ya es recomendable. Antes no, porque podría generarle una alergia al bebé. Ok, listo, listo, doctor Iván. Buenísimo. Muchísimas gracias. Esas son todas las dudas, la verdad, que esta tarde la gente con mucho agradecimiento está aquí haciéndonos en este caso a usted, y todos muy agradecidos. Hay gente conectada de diferentes partes del Perú y también del extranjero. Todos estamos muy Muy bueno, agradecidos con usted, doctor. saludos Es un para todos placer, la ellos. verdad. Qué pena que no nos podamos ver, pero igual por este medio siempre es un gusto poder contar con usted. Muchísimas gracias y ahí vamos a estar viéndonos más seguido, doc. Un fuerte Listo, abrazo, Douglas, muchísimas y gracias a a todos, todos. muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Hasta Gracias. pronto. Agradezcamos al doc ahí por el chat. Todos agradecer al doctor Iván Columbus, que con mucho servicio está aquí con nosotros desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo para todos Gracias. ustedes, amigos, y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Hasta pronto.